0,2. Entonces, y la tangente de beta es 0,1 más la tangente de alfa. Acá vemos una pequeña ecuación, ¿no? Te piden calcular Q si es secante cuadrado más secante cuadrado de beta. Ya. Acá primero necesitamos ver el alfa, en qué triángulo rectángulo está situado, ¿no? Entonces lo que yo haría primero sería graficar mi triángulo. Ahora, si ustedes desean, pueden hacerlo de frente sin graficar el triángulo, ¿no? Pero a mí sí me gusta tenerlo, el triángulo graficado para poder verlo. Ahora, este 0,2 lo vamos a expresar en forma de una fracción. Cuando nos dan en decimal es útil reflejarlo como una fracción. ¿Por qué? Porque si lo tengo como fracción, nosotros sabemos de que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si lo tenemos como fracción, podemos relacionar esa fracción con los catetos, ¿no es cierto? Entonces, ese 0,2 vendría a ser igual. Si yo lo quiero poner en forma de fracción, a ver, Edson, ¿cómo colocaría 0,2 en forma de fracción? En forma de fracción, pues, Recuerda que sería 2 sobre 10. Claro, 2 sobre 10. Y yo quiero colocar eso, recuerde que es útil, jóvenes, es útil colocar esa fracción eh, en una fracción irreductible. O sea, vamos a simplificar. 2 sobre 10 es igual a mitad, mitad. 1 sobre 5, ¿verdad? Entonces, si 2 sobre 10 es igual a 1 sobre 5, y eso lo sabemos porque solo estamos sacando la mitad y la mitad, ¿sí? Keila, ¿qué es el 1 y qué es el 5? El 1 es el cateto opuesto y el 5 es el cateto adyacente. Muy bien, perfecto. Entonces, como dice su compañera, el 1 sería el opuesto y lo fijamos en nuestro triángulo 1 está acá. Y el 5 vendría a ser el cateto adyacente. Perfecto. Sandra, ¿cómo hallamos la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Este es un triángulo rectángulo. ¿Cómo hallamos la hipotenusa? Con Pitágoras. Pitágoras, muy bien. ¿Cómo sería Pitágoras? A ver. X al cuadrado es igual a... Sí, sí está bien. X al cuadrado es igual a... Dígame, normal. 5 al cuadrado. 5 al Más 1 cuadrado. al cuadrado. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más... Más 1 al cuadrado. Ajá, más 1, ¿ya? ¿Y eso cuánto me da? 5 al cuadrado es... 25. 25 más 1, 26, ¿verdad? 26. Ya está. Entonces, si x al cuadrado es igual a 26, x es igual a... Raíz de 26. Muy bien. Entonces, ahí notamos que va a haber una raíz cuadrada, ¿no? Raíz de 26. Muy bien. Ya está. Entonces ya tenemos x, y recuerden que x es la hipotenusa, o sea, x es esto de acá. Tenemos alfa definido. ¿Por qué queremos hallar la hipotenusa? Porque en lo que nos piden dice secante, y para hallar la secante necesitamos la hipotenusa. Entonces ya tenemos la primera mitad del ejercicio. Nos faltaría hallar secante de beta. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Alexia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo haríamos? ¿Qué haríamos en la segunda parte de esta solución? ¿Qué podemos hacer? A ver. Ten en cuenta que te dice que tangente de beta es igual a 0,1 más tangente de alfa, ¿verdad? Entonces, tangente de beta sería igual a 0,1 más, tangente de alfa, ¿cuánto era? 0,2, ¿verdad? ¿Cuánto es 0,1 más 0,2? Yo sé que ustedes saben. ¿Cuánto es eso? Claro, 0,3, ¿verdad? Entonces, esto vamos a colocar acá 0,3. Ni, ¿cómo coloco 0,3 en fracción? 3 sobre 10. Muy bien, 3 sobre 10. Entonces, ese 3, ¿qué vendría a ser para beta? Y el 10, ¿qué vendría a ser? 3 sería el cateto opuesto y 10 sería el cateto adyacente. Claro. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para alfa, pero ahora vamos a hacerlo en ese triangulito de acá.
y vamos a reemplazarlo de tal forma, como dice su compañero, que 3 vendría a ser el cateto opuesto, aquí está 3, y beta vendría a ser este ángulo de acá. Ya vamos a colocar a beta acá, control C, a ver. Ya, entonces, beta va a ser el ángulo que está acá, ¿ya? Beta va a ser este ángulo de acá. 3 vendría a ser el cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es el cateto que está, en otras palabras, al frente del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, al frente del ángulo beta, como ustedes pueden observar, está este lado. Y 10 vendría a ser este lado de acá. ¿Cómo voy a hallar la hipotenusa? Primero que nada, ¿necesito la hipotenusa de este triángulo para hallar la secante de beta? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hallar la hipotenusa? Va a ser x al cuadrado es igual. ¿Qué voy a elevar al cuadrado? Más. Acá, a ver, voy a elevar al cuadrado el 3. 3 al cuadrado y luego voy a elevar al cuadrado el 10 al cuadrado, ¿verdad? Ya, entonces sería 3 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual. ¿Cuánto es 3 al cuadrado más 10 al cuadrado? 109. Ajá, entonces, muy bien, entonces x será igual a... A raíz de 109. Entonces te quedaría muy bien raíz de 109. Ya está. Entonces ya tenemos x para beta su hipotenusa y para alfa su hipotenusa. Mejor le pongo y ya para que no se confunda. Ya, entonces, ¿cómo hallamos, Keila, si ya tenemos la hipotenusa para alfa? ¿Cómo hallamos para alfa la secante? Porque recuerda que nos piden la secante de beta. Nos piden secante de cuadrado de alfa, Q igual a secante cuadrado de alfa más secante cuadrado de beta. ¿Cómo hallamos la secante? La hipotenusa sobre el cateto adyacente. Muy bien, entonces sería hipotenusa era raíz de 26 sobre... Raíz sobre 5. Ajá, sobre 5, eso va a estar al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Y a eso Sí. le vamos a sumar la secante cuadrado de beta, que sería... Raíz de 109 sobre 10. Exacto, entonces acá ponemos raíz de 109 sobre 10. Cuando vemos una raíz cuadrada que está elevado al cuadrado, en realidad todo está elevado al cuadrado, recuerden, todas las fracciones está elevada al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con la raíz, chicos? ¿Qué vamos a hacer con la raíz? Se va a eliminar la raíz. Muy bien, ¿qué me va a quedar arriba entonces? 26 sobre 25 Ajá. más 109 sobre 100. Exacto, muy bien, listo. Entonces, me va a quedar 26 sobre 25 más 109 sobre 100. Ya está. Sí. Tengo que sumar esas dos fracciones. Ustedes han sumado antes fracciones heterogéneas. En este caso lo podemos hacer con el mínimo común múltiplo, porque está sencillo. El mínimo común múltiplo de 25 y de 100, ¿cuál es? El mínimo común múltiplo de 25 y de 100. De 25 y de 100. Porque acá tenemos 26 sobre 25 y 109 sobre 100. Entonces, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo de 25 y de 100? 4. Mínimo común múltiplo. ¿Cómo era el mínimo común múltiplo? A ver, recordemos que el mínimo común múltiplo es el número
que contiene al 25 y al 100 exactamente. Por ejemplo, el 50 contiene el 25, porque es 25 por 2, pero el 50 no contiene el 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el múltiplo común de 25 y de 100 que contiene a los dos al mismo tiempo? No divisor, múltiplo, ¿no es cierto? El 75 también es un múltiplo de 25, pero el 75 no es un múltiplo de 100. Entonces no puede ser ni 75, ni 50, ni 25. ¿Cuál sería, Matías Guamaní, cuál sería el múltiplo de 25 y de 100, el mínimo común múltiplo? Nick, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Cuál? A ver, sería el 100. 25. No, 100. Claro, porque el 100 contiene el 25 y contiene el 100. Tenemos que ver el mínimo común múltiplo, no el divisor, el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para sumar? Nick, ¿te acuerdas cómo hacíamos para sumar? Ya tenemos el mínimo abajo, el 100. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a 10 sobre 25 y se multiplicaba por el 26. Ajá, entonces sería 100 sobre 25 es 4. 4. 4 por 26. Le sumamos 109. ¿Por qué? Porque 100 entre 100, 1. Muy bien, ¿cuánto es 4 por 26? 104. A ver, 104, muy bien. 104 más 109, 213. ajá, entonces te quedaría 213 sobre 100. Si queremos dejarlo en coma decimal, ¿se acuerdan cómo dejarlo en coma decimal? 2,13. Muy bien. ¿Por qué? Porque el 0, 0, 2 ceros corre de acá, la coma corre a la izquierda, ¿no? 2,13. Nada más. Muy bien, entonces en este ejercicio que hemos hecho, a ver, básicamente hemos graficado los dos triángulos. Para mí es importante graficarlos, pero si ustedes pueden hacer el ejercicio sin graficarlo, no hay problema. A mí me gusta tenerlo graficado para poder observar mis catetos, ¿no? Para recordar eso más que nada. Pero ustedes lo pueden hacer directamente, si pueden hacerlo normal, no hay problema. Y luego hemos usado el teorema de Pitágoras. Recuerden que en razones trigonométricas el teorema de Pitágoras se usa bastante, entonces es importante recordarlo para no tener problemas más adelante, ¿sí? Luego, hemos reemplazado la tangente de beta, porque la tangente de beta, como dice el ejercicio, es igual a 0,1 más tangente de alfa. Entonces, hemos reemplazado la tangente de beta como corresponde, ya que la tangente de alfa es 0,2. Otra cosa interesante que hemos hecho, que han hecho sus compañeros, colocar los decimales en fracciones. ¿Por qué en fracciones? Porque recuerden que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no es cierto? Eso ya debe estar en su mente. Nada más, solamente hemos hecho eso y el problema ha salido al final un poco operativo, pero ha salido, ¿no? No es difícil. Muy bien. Vamos a ver el problema 5. No, el problema 9, disculpen. En el problema 9 te dicen, calcule tangente de tita si tangente de alfa es 5 sobre 12. Tangente de alfa es 5 sobre 12. El triángulo ABC es isósceles. Esta bolita y esta bolita me indican que es isósceles, que AB es igual a BC, ¿ok? Entonces, esas bolitas me están indicando básicamente eso. Lo voy a colocar acá para que lo notemos, ¿ya? AB es igual a BC. Muy bien. Eso es porque es isósceles. Entonces, primero, ¿qué convendría hacer en este ejercicio? A ver, ¿qué convendría hacer en este ejercicio? Básicamente, reemplazar el dato primero, como dijeron sus compañeros. Luego de reemplazar los catetos 5 y 12 con el teorema de Pitágoras, o acordándonos del triángulo 5, 12 y 13, ¿no? AB va a salir 13. Y luego usamos de que es isósceles, AB igual a BC, 13, 13. Entonces, con esto sacamos de que el cateto adyacente a tita es 8, porque 5 más 8, 13.
Luego, como dice su compañero, hacemos tangente de tita de frente, cateto opuesto, cateto adyacente, ya salió. Si nos hubieran pedido la secante de tita, Edson, ¿qué hubiéramos tenido que hacer para hallar la secante? Allá. Elevado al cuadrado. Claro, hallarle la hipotenusa, ¿no? Mm. Ya, muy bien. Entonces, hay que ver qué nos piden siempre para no hacer pasos, o sea, para no hacer pasos extra, ¿no? En este caso nos piden tangente, no es necesario, por eso que no lo hacemos, ¿sí? Siempre hay que tener eso en cuenta si tenemos un examen con tiempo, más que nada, ¿no? Ahorita no, pero hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, problema 10, te dice, calcular tangente de tita, AM es igual a MB, te dan tita en dos lados, tita está ahí, tita está allá, y te dicen que AM es igual a MB, por lo tanto CM es la mediana. CM es la mediana de este triángulo, no es la mediana relativa a la hipotenusa, es la mediana simplemente. A ver, estamos colocando letras a los lados. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo para poder relacionar. Luego, como dice su compañera, vamos a colocar la tangente de tita. ¿Por qué? Porque te piden hallar eso y además, si se dan cuenta, tita está en dos triángulos. Tita está en el triángulo grande ABC, donde le he pedido a su compañera que halle la tangente, pero tita también está, ¿en qué otro triángulo, Sandra, está tita? En CMB. Perfecto, entonces. En el triángulo ABC, vamos a colocar ya, en el triángulo ABC tenemos tangente de tita igual a esto, que nos dijo su compañera B sobre 2A, perfecto. Y como dice su compañera, en el triángulo BMC o CMB, no, CBM, vamos a darle ahí ya. En ese triángulo pequeño, Sandra, ¿cómo hallas la tangente de tita? Ya no va a ser lo mismo. ¿Cómo hallo la tangente de tita? A ver, ya no va a A ser. entre B. Muy bien, va a ser A sobre B, perfecto. Ahora, ¿qué nos conviene hacer acá? ¿Qué nos conviene hacer con esta ecuación y con la de arriba? ¿Qué convendría hacer con esas dos ecuaciones? Con la ecuación que está con tita rojo y con tita azul. ¿Qué nos conviene hacer? Nick, ¿qué conviene hacer con esas dos ecuaciones? Igualarlas. Claro, muy bien, Keila. Entonces vamos a igualar las ecuaciones. ¿Por qué? Porque son iguales, pues una es tangente tita y la otra es tangente tita. Entonces vamos a igualar las ecuaciones y vamos a hallar una relación entre las dos variables. ¿Por qué? Recuerden que es importante para hallar una ecuación, en este caso una división, tener una relación entre las dos, pues, ¿no? Entonces, tenemos que B sobre 2A es igual a A sobre 2B. ¿Qué voy a hacer con esta ecuación? A ver, ¿qué voy a hacer para resolver acá? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué hacemos aquí? Yo sé que ustedes saben. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos cocientes? ¿Cómo resolvemos, Matías? Cualquiera de los dos, Matías. ¿Qué hacemos cuando tenemos un cociente igual a otro cociente? Básicamente, ¿qué hemos hecho? Colocar letras, principalmente para deducir la tangente de tita con letras, y luego igualar las dos razones. ¿Por qué? Porque noten que tita está en dos triángulos diferentes, el triángulo grande, ABC, y el triángulo pequeño, CBM. Luego, que ya tenemos las dos razones, las igualamos porque son igual, tangente de tita es igual a tangente de tita, obviamente. Igualamos, multiplicamos, como dijo su compañero, en aspa simple en este caso, B por B igual a 2A por A. Igualamos b cuadrado igual a 2a cuadrado y sacamos lo que nos piden ya con la raíz cuadrada, ¿no? Ahora, ¿por qué no colocamos b es igual a menos raíz de 2a? ¿Por qué no colocamos el negativo acá?
¿Quién me dice por qué no colocamos b igual a menos raíz de 2a? Si se dan cuenta, estamos trabajando con longitudes, y las longitudes pueden ser negativas. No, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no puede ser menos. Y luego a sobre b es lo que te piden, reemplazamos y ya salió el ejercicio. Ahora, estos problemas ya están con un poco más de nivel. Este problema, por ejemplo, es de la San Marcos del año 2000. Te dice, en la figura tangente de alfa es 5 sobre 8, NB es x más 2 y AN es 2x. En realidad en este ejercicio no es tan difícil. Hay que darnos cuenta que los datos son las longitudes y que también te dan la tangente. Entonces, como en el problema anterior, también similar, hay que reemplazar longitudes. Igual que acá hay que reemplazar longitudes, ¿sí? Y luego hay que usar el dato de la tangente. Entonces, en este problema vamos a usar el dato de la tangente. Tangente es 5 sobre 8, entonces, este es 5, entonces 8 tendría que ser este de acá, ¿no es cierto? AB. ¿Por qué AB tiene que ser 8? Porque es tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego, si vemos, se llena, ¿no? Se llena el triángulo, ¿no? Este 5 dice que NB vale x más 2, entonces esto de acá es x más 2, AN vale 2x, este de acá es 2x, luego la tangente de alfa sería 5 sobre 3x más 2, pero también es 5 sobre 8, entonces igualamos y x vale 2. Esta parte de acá de igualar, pude haberlo igualado de frente, ¿no? Pude haber dicho 2x más x más 2, 3x más 2 es igual a 8. ¿Por qué? Porque recordemos que si 5 es el cateto opuesto, 8 debe ser el cateto adyacente. Entonces, podemos haber igualado de frente. Pudimos haber igualado. ¿Por qué? Porque 8 es cateto adyacente de alfa. ¿Ok? Lo escribo para no demorarme. Entonces, como 8 es cateto adyacente de alfa, lo pude haber igualado de frente. Entonces, puedes hacerlo igualando de frente como yo estaba haciéndolo, o puedes hacerlo con la división, que es lo mismo. Te va a salir lo mismo. Entonces, x te sale 2. Si x te sale 2, puedo reemplazar en el triángulo NBC, este sería 4, y la tangente de tita sería 5 sobre 4, ¿no? Entonces, este ejercicio, la verdad, no está nada difícil, ¿sí? Ya hemos hecho ejercicios parecidos, ¿no? Tenemos que reemplazar los datos y simplemente hacer el ejercicio, ¿no? En el problema 2 te dice el perímetro de un trapecio rectángulo, sabiendo que el coseno de tita del ángulo agudo es 5 sobre 13. Primero que nada hay que recordar conceptos geométricos acá. ¿Qué es el perímetro? Edson, ¿te acuerdas qué es el perímetro? César, ¿te acuerdas qué es el perímetro? La suma de los lados. Ajá, el perímetro es la suma de los lados de la figura. En este caso también tenemos que acordarnos qué es un trapecio rectángulo. Alexandra, ¿qué es un trapecio rectángulo? Es como un cuadrilátero. ¿Un cuadrilátero qué más? ¿Cómo son dos lados del cuadrilátero? Iguales. Paralelos. Sí. ¿Y por qué dice rectángulo, trapecio rectángulo? Cuando traza su altura sale 90 o algo así. Ajá, hay 90 grados, muy bien. En el trapecio rectángulo, primero que nada, hay que saber la gráfica, porque algunos problemas no te van a dar la gráfica, eso hay que recordarlo. Algunos problemas tú vas a tener que graficar. Y bueno, es importante saber esos conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un trapecio? ¿Cómo se grafica? Más que nada, ¿no? Muy bien, entonces,